tiempo pasa para que llegue a ese punto de una pancreatitis hemorrágica? Es que hay gente que va a tener pancreatitis hemorrágica y hay gente que solo va a ser edematosa. Todo depende de la gravedad de la pancreatitis. No todos los de pancreatitis van a llegar a ser hemorrágicos. Gracias. Bueno, entre los laboratorios que vamos a ver es la amilasa sérica, no la amilasa salival, sino que la sérica se va a elevar básicamente entre el 80 y el 85% de todos los pacientes con pancreatitis aguda, ¿sí? Entre el 65 y el 70% de los pacientes con pancreatitis alcohólica. Cuando me refiero a aguda, me refiero a pancreatitis secundaria a cálculos, que acuérdense ustedes que son alrededor del 80%, y a otras causas. Pero en los pacientes que tienen hiperlipidemias, la amilasa puede ser normal a pesar de la sintomatología que pueda estar presentando el paciente. En la pancreatitis alcohólica, la lipasa sérica va a elevarse en etapa temprana y va a estar elevada durante varios tiempos. También vamos a tener una hematología con leucocitos elevados en la mayoría de los casos, bilirrubina y fosfatasa alcalina elevadas, sobre todo a expensas de la bilirrubina directa, porque es un tipo de obstrucción. Nitrógeno de urea va a estar elevado, ¿por qué? Porque va a haber una deshidratación en este paciente. Si es pancreatitis, ojo, si es pancreatitis hemorrágica, pueden haber alteraciones a nivel de la coagulación sanguínea, entonces el tiempo de protrombina va a salir alterado, como es el tiempo de sangrado, pero si no es hemorrágica, podrían estar dentro de límites normales. En cuanto a la glucosa, sí puede haber alteración a nivel de la misma. Las transaminasas van a estar elevadas, sobre todo si es una pancreatitis por obstrucción, que es aquí lo que se pone biliar, y vamos a tener una proteína C reactiva. ¿Qué nos indica la proteína C reactiva? Nos indica si hay una inflamación. Básicamente para eso es, para ver si hay inflamación. Si la proteína C reactiva está elevada, quiere decir que hay una inflamación a nivel del cuerpo, ¿sí? Y generalmente se puede encontrar elevada si la pancreatitis aguda es severa. En las imágenes de laboratorio, pues vamos a encontrar ciertos signos característicos. En la radiografía simple de abdomen vamos a encontrar el síndrome de Lassa Santinella o el colon cortado, que es esta, miren. Miren acá, tenemos el colon cortado, ¿se mira? Como que este es un poco de colon y de aquí ya no se mira más. Luego aquí tenemos el síndrome también de Lassa Santinella. Vamos a ver en una serie, podemos ver también un asa duodenal ensanchada y la ampolla de Vater tumefacta. Esta no la tengo, no logré conseguir ninguno, pero en rayos X de tórax sí vamos a tener básicamente un derrame. Miren, esto para acá es un nivel líquido. Aquí se mira la silueta cardíaca que viene en esta parte de acá. Y esto de acá es un derrame pericardio, un derrame torácico. ¿Lo miran, lo logran ver? Sí, compañera. doctora. Sí, se mira. Ok, bueno. Y si vamos a hacer una TAC o una tomografía computarizada con medio de contraste, podemos ver que puede estar normal, puede tener flemón pancreático, puede tener necrosis del páncreas, puede tener un pseudoquiste o un absceso, que son muchas de las complicaciones que se puede tener cuando se tiene una pancreatitis.
Entonces, aquí lo que miramos es un pseudoquiste pancreático que está a este nivel. Este es el hígado, este es el vaso, este es parte del intestino, este es el páncreas y aquí tenemos el pseudoquiste pancreático. A nivel radiológico hay cierto índice de severidad y ellos también lo tienen como un tipo de pronóstico y de mortalidad en estos pacientes. Para esto está el índice de Baltasar. Estos se los pongo solo para que sepan que existen, no porque se los tienen que aprender. El de Baltasar es radiológico y los otros dos pues son clínicos. Bueno, aquí tenemos otras radiografías. Aquí tenemos necrosis a nivel del páncreas. Miren, aquí tenemos sangrado y necrosis pancreática. Bueno, ¿cuál va a ser? Bueno, antes de pasar, ¿alguna duda hasta el momento? Doctora, el estudio de Baltasar, ¿qué dijo que era? Es un índice de severidad y es de tipo radiológico, ¿sí? Entonces aquí está, mira, el índice de severidad y es un factor pronóstico, también de mortalidad, son los grados de Baltasar, pero esto es radiológico básicamente y depende de lo que el radiólogo encuentre en los estudios que se hagan. Gracias, doctora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctora, disculpe una pregunta. El absceso en el páncreas, ¿se puede, digamos, se puede operar y quitarlo, digamos, o solo con el medicamento? Mira, hay varios abordajes. Primero hay que tratarlo médicamente con antibióticos, etcétera. Y si eso da resultado, pues tranquilas. Ahora, si a pesar de todo eso no se logra que el absceso ceda, pues entonces sí tienen que entrar los cirujanos, igual que el pseudoquiste, pero en la mayoría de casos es tratamiento con antibióticos. ¿Y eso no provoca que haya sangrado? ¿Cuál? ¿El absceso? Sí, el absceso como absceso no hace que haya sangrado. Lo que hace que haya sangrado es la inflamación y la necrosis de las áreas por donde va pasando los vasos sanguíneos, y al romperse los vasos sanguíneos es que resulta el sangrado. Okay, gracias, mi amor. ¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, si no hay dudas, vamos a entrar a lo que es el diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial del abdomen, del dolor abdominal secundario a una pancreatitis puede ser una colecistitis aguda, o sea, cálculos a nivel de vesícula, y claro, una colecistitis sí puede llegar a provocar una pancreatitis, una úlcera duodenal penetrante o que esté perforada a páncreas, o sea, se rompe y pasa a páncreas, eso me puede dar este tipo de problemas. La mortalidad ahí del paciente es muy alta. Una obstrucción a nivel de intestino delgado, un apéndice o un infarto a nivel mesentérico, que no es más que un coágulo que va a través de la circulación, que va al intestino, entonces tapa esa circulación y a eso se llama un infarto mesentérico y me puede dar un dolor tan fuerte como el de una pancreatitis. ¿Qué complicaciones pueden tener la pancreatitis? Pues pueden tener un flemón pancreático, derrame peripancreático, necrosis con un absceso pancreático. Eso es entre las complicaciones que pueden dar en el páncreas.
Las complicaciones que pueden dar fuera del páncreas es un hilio gastrointestinal, que quiere decir va a haber una parálisis a nivel del intestino, líquido abdominal, como es la ascitis pancreática, ustedes ya saben lo que es la ascitis, un derrame a nivel pleural, que fue lo que ya les mostré, u obstrucción a nivel del conducto biliar, y hace que también no solo no sigan pasando las enzimas pancreáticas, la milasa y la lipasa, las quinasas, sino que también no pasa bilis de la vesícula al duodeno. A nivel sistémico, nos puede dar complicaciones también. Si lo miramos en complicaciones cardiovasculares, vamos a tener hipovolemia por varias causas, o el paciente no ha comido secundario al dolor tan grande, y además de eso puede estar perdiendo sangre si es de tipo hemorrágico a nivel abdominal, y eso nos va a dar una hipovolemia, hipotensión, que no es más que baja de la presión arterial, y en un estado de choque secundario a estas dos. A nivel renal, pues simple y sencillamente, si ha bajado la cantidad de sangre circulante y la cantidad de líquido circulante, entonces cuando llega al riñón no hay suficiente líquido para irrigar el mismo, y al no llegar suficiente líquido, va a disminuir la cantidad de orina que este paciente va a producir, lo cual puede haber un daño a nivel de los túbulos renales y causar una insuficiencia renal aguda. Si estamos hablando de complicaciones hematológicas, estamos hablando que el paciente o puede hacer un trombo, que es un coágulo a nivel de los vasos sanguíneos, o puede hacer también un sangrado, ¿sí? Un síndrome de coagulación intravascular diseminada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente se le dañaron o tuvo rotura de algunos vasos sanguíneos a nivel del páncreas por necrosis, entonces empezó a sangrar, vino el cuerpo, trató de parar ese sangrado, entonces sacó todo lo que eran plaquetas, todo lo que eran los factores de coagulación para ir al área que está lesionada y parar ese sangrado. Pero como el sangrado era tan profuso, entonces primero se gastaron todos los factores de coagulación que podemos tener en reserva y bajaron las plaquetas, etcétera, etcétera, y eso hizo que empezara a sangrar más. A eso se llama síndrome de coagulación intravascular diseminada, porque ya se gastó lo que hay para parar el sangrado y no se pudo parar, entonces el paciente va a seguir sangrando. Y a nivel pulmonar vamos a tener la baja de oxígeno. ¿Por qué? 1, por la inflamación, y 2, por el derrame. Atelectasias, ¿por qué? Porque el paciente prácticamente no se mueve, ¿sí? Está acostado por el dolor, entonces lo que hace es que se acumule moco ahí y tape ciertas áreas del pulmón. A eso se llama atelectasias, derrame de pleural. Y también tenemos el síndrome respiratorio agudo, o SIRS, que ya es una falla ventilatoria. A nivel metabólico vamos a tener baja de calcio, baja de glucosa, aumento de triglicéridos, vamos a entrar en una acidosis metabólica porque el paciente no está ingiriendo alimentos. Hay sangrado gastrointestinal, pueden haber varices gástricas y puede haber necrosis a nivel de la grasa
catéter, ahí se agarra, se hace un pequeño corte para hacer que salga el cálculo que tienen atrapado. Meten unas sonditas, sacan los cálculos y ya en 24 horas el paciente está bastante bien. Ahora, si hubo necrosis y absceso, pues entonces antibióticos por vía endovenosa de 10 a 14 días. La mayoría de estos resuelve muy bien y hay que tomar una muestra para poderla cultivar y saber que el tratamiento está bien dirigido. Otra parte importante es el manejo nutricional que tiene este paciente. Inicialmente va a ser nada por vía oral. Cuando el paciente empiece a tener ya ruidos intestinales, pues hay diferentes esquemas de tratamiento. Sus compañeros les van a hablar. También tenemos que tener ausencia de dolor y vómitos, porque si no, pues tampoco se le puede dar de comer a este paciente y ya tener presencia de ruidos intestinales y la amilasa normal, pero ante todo, la presencia de ruidos intestinales. Se puede tener la opción de dar una alimentación enteral que se va a dar directamente a yeyuno. Pero si se va a hacer por vía oral, como les dije, hay diferentes esquemas y no creo que sea el objeto de esto, pero aquí hay uno de los tantos que hay a nivel clínico. Ahora, si hay un pseudoquiste, pues hay que esperar un tratamiento de más de 6 semanas, y si no, hay que hacer un drenaje abierto. Ahí entra el cirujano a resolver este problema. Y otra de las cosas puede ser un drenaje endoscópico, que también es factible hacerlo. Antes de entrar a pancreatitis crónica, ¿alguna duda? Compañeras, compañeros. Doctora, una consulta. Al agregar el antibiótico intravenoso, la persona tiene que estar hospitalizada, digamos, con el antibiótico más suero después de haberle hecho como el procedimiento, o se puede hacer en casa, digamos, dejándole en el catéter puesto. No, eso tiene que hacerse a nivel hospitalario. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguna otra duda? Compañero, ¿tú qué ibas a hablar? No, doctora, diciéndole que sí estaba claro la parte esta de la... Bueno, esta última parte sí me quedó claro. Gracias. Bueno, ahora cuando estamos hablando de una pancreatitis crónica, básicamente estamos hablando de pacientes que van a presentar inflamaciones intestinales, inflamaciones pancreáticas recurrentes cada cierto tiempo, que va a ser el equivalente a una pancreatitis edematosa leve. No van a llegar a tener sangrado ni todo el resto de complicaciones. Lo que sí es que van haciendo una fibrosis pancreática paulatinamente, porque están inflamando y desinflamando el páncreas hasta que llegan a tenerlo fibrosado, y pues o les ponen un páncreas nuevo o simplemente ya no hay mayor cosa que uno como humano pueda hacer. Y la sintomatología siempre va a ser dolor, puede haber caquexia, puede haber un poco de deshidratación, etcétera. En este tipo de pacientes, ahí el tratamiento de la pancreatitis crónica va a ser un tratamiento básicamente nutricional, porque ahí sí tienen que mantener al paciente vivo, y eso lo van a hacer dependiendo del tipo de alimentos que ustedes le proporcionen a este paciente. Siempre puede presentar, si
si come el alimento equivocado, etcétera, puede empezar a presentar dolor, poder volver a hacer una edema, etcétera. Por eso es tan importante en este tipo de pacientes. Si ustedes se acuerdan, la pancreatitis es una enfermedad inflamatoria. Entonces, ténganlo siempre presentes, porque además de la obstrucción, es una enfermedad inflamatoria del páncreas. Y ahí va a depender mucho la calidad del alimento que ustedes le den y del estímulo inmunológico que puede causar ese alimento. Por favor, ténganlo presente. Bueno, básicamente ese es el tema de pancreatitis. Si no tienen alguna duda, vamos a pasar con sus compañeros. Si tienen dudas, pues háganlas de una vez. Bueno, ya que no hay dudas, empecemos con las presentaciones, compañeros. Tienen 30 minutos cada una. ¿Quién va a empezar? Buenos días, no sé si empezamos con hepatitis. Bueno, empiecen con hepatitis. Bueno, Mónica, presenta tú. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya. Claro, ahorita empezamos. Nuestro caso clínico es acerca de hepatitis. Como datos generales tenemos que la paciente es de género femenino y su edad son de 61 años. No presenta antecedentes de importancia y el motivo de consulta es que presenta un cuadro de malestar general, ictericia leve y coluria. Posteriormente se realizó exámenes clínicos mostrándose que se encontraba dentro de límites normales, excepto por la ictericia. En este momento los marcadores serológicos para la hepatitis B y C fueron negativos. Sabemos que la hepatitis B es por transmisión sexual, perinatal o percutánea y la hepatitis C por sangre infectada. La hemoglobina y los leucocitos se encontraban normales con valor de 14.2 gramos por decilitro de hemoglobina. Los leucocitos 5.300 mililitros cúbicos y el tiempo de protombina dentro de límites normales. Como podemos observar en el cuadro, se detallan los valores de ALT, alanina, y AST, aspartato, aminotransferasas, y bilirrubina de la paciente inicialmente, luego de un mes, el 6º mes y el 9º mes. La paciente presentó una rápida recuperación clínica y bioquímica. Sin embargo, los controles periódicos de aminotransferasas, como se observa, mostraban siempre una elevación persistente, aunque de bajo grado. Entre el 7º y en el 8º mes del diagnóstico inicial, la paciente comienza a presentar cierta fatigabilidad y artralgias migratorias de ambos hombros y codos. Es un dolor articular pues agudo o puede ser punzante, que puede aparecer de repente e irse agravando con el paso del tiempo. Sin signos de flebosis en el examen físico, es decir, sin inflamación, enrojecimiento y calor que caracteriza a esta inflamación. En este momento se solicita algunos análisis de laboratorio y se obtienen los siguientes resultados. Anticuerpos antinucleares positivos de 1/40, que indica que hay una enfermedad autoinmune. Anticuerpos antimúsculo liso positivo 1/20. Albúmina de 3.9 gramos por decilitro. Globulinas totales 4.51 gramos por decilitro.
y los normales hasta 3.5 gramos por decilitro, y una cuantificación de inmunoglobulinas que mostró hipergamaglobulinemia de 2.71 gramos por decilitro y los normales hasta 1.6. En este momento se enfoca el caso como una paciente con hepatitis autoinmune leve. Para definir mejor el estadio histológico, se decide realizar una biopsia hepática. Esta biopsia se observa acá en la figura número 1, revelaba leve infiltrado linfomonocitario en espacios portasincrosis en sacabocao, escasos infiltrados lobulares, esteatosis leve y coleostasis leve. No se encuentra fibrosis en la tinción tricrómica. Perdón. Su diagnóstico fue el siguiente. Fue positivo hepatitis autoinmune. Una biopsia hepática realizada mostró cambios compatibles con hepatitis autoinmune leve y se diagnosticó hipergamaglobulinemia, que son concentraciones de inmunoglobulinas anticuerpos en la sangre en bajas concentraciones, pero sí tiene un riesgo alto. En el tratamiento se le consideró que en el caso pues no ameritaba tratamiento con corticoides o inmunosupresores y se continúa observando a la paciente que se encuentra asintomática hasta el momento de que fue publicada este caso clínico. Ahora bien, vamos a presentarles 2 artículos de modo resumen, debido a que nos llamó la atención. Solo un momentito. Compañeras, ¿alguna duda respecto a lo que presentaron sus compañeras al caso clínico? ¿O todo les quedó claro? Porque si tienen dudas es el momento de decirlo. Bueno, nadie tiene dudas, entonces sigamos. Gracias. Nuestro artículo científico número 1 es titulado como hepatitis asociado con el alcohol por los autores Craig McLean, Cristian Ríos, Sally Condón y Luis Marzano del año 2021. En este artículo se resalta que la desnutrición es una complicación común de la hepatitis asociada al alcohol debido a su fenotipo clásico que es la sarcopenia. Y la sarcopenia es una afección que se caracteriza por la pérdida de masa, fuerza y funcionamiento de los músculos en los adultos mayores. Los estudios han demostrado que prácticamente la mayor parte de pacientes con hepatitis asociada con el alcohol tienen algún grado de desnutrición. Asimismo, a menudo los pacientes que padecen de hepatitis asociada con el alcohol beben aproximadamente de 10 a 15 bebidas por día. Este consumo sustancial del alcohol se convierte en una fuente importante de calorías, lo que equivale a unas 2.000 calorías vacías por día. Pero este consumo se le considera desde una perspectiva nutricional como calorías vacías, debido a que contienen pocos o ningún macronutriente como proteínas, grasas y básicamente ningún micronutriente como las vitaminas y los minerales. En la siguiente figura se muestran los niveles de bebidas y sus consecuencias. Las pautas dietéticas para estadounidenses entre 2015 y 2020 definieron el consumo moderado de alcohol como consumir hasta 2 bebidas al día para los hombres y hasta 1 bebida al día para las mujeres. La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias define el consumo excesivo de alcohol como consumir 5 o más bebidas alcohólicas para hombres o 4 o más para mujeres, en la misma ocasión en al menos un día en los últimos 30 días. Los pacientes hospitalizados por hepatitis asociada con el alcohol grave en el estudio son aquellos que bebían aproximadamente de 13 a 15 bebidas al día. Los pacientes con hepatitis asociada con el alcohol a menudo tienen una ingesta inadecuada de proteínas, un exceso de omega 6 y una baja ingesta de omega 3, y las dietas suelen ser deficientes en micronutrientes como el zinc, dando generalmente un grado de desnutrición. Por ello, la desnutrición es un factor que se asocia con las complicaciones hepáticas, como la encefalopatía hepática. En el ámbito ambulatorio, los pilares son la intervención nutricional.
y el abandono del alcohol, mostrando mejores resultados con el apoyo nutricional, pretendiendo mejorar significativamente la ingesta de proteínas y de calorías. De manera óptima, estos pacientes deberían tener 3 comidas, 3 refrigerios, y el refrigerio diurno se asocia con una ganancia de masa muscular y una mejora en la calidad de vida. Asimismo, la abstinencia puede aumentar los efectos beneficiosos del apoyo nutricional sobre la inmunidad mediada por células. Y en el artículo 2 les vamos a presentar que la relación entre la obesidad y la enfermedad hepática. Los autores son Miquilena y García en el año 2010. La obesidad se asocia a un mayor riesgo de tener una enfermedad hepática. Esto porque el depósito de grasas no relacionadas con el abuso del alcohol, por sus siglas EHGNA, enfermedad del hígado graso no alcohólica. También contribuye a la progresión de hepatopatías de diferentes etiologías, como la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C, por sus siglas VHC. Por otro lado, varios estudios indican que aunque el genotipo 3 del virus de la hepatitis C induce a esteatosis, se considera que la obesidad y sus alteraciones metabólicas están asociadas a la resistencia a la insulina y al mismo tiempo están implicadas en la progresión de la enfermedad hepática. También se investigó que la obesidad no solo se ha relacionado con fases iniciales de la EGNA, sino además con el riesgo de progresar a esteatohepatitis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Los estudios epidemiológicos indican que el aumento de las concentraciones séricas de las enzimas hepáticas son un indicador sensible de esteatosis hepática. También que se ha observado que cuanto mayor es el IMC, más alta es la prevalencia de enzimas hepáticas elevadas. Y por último, que la presencia de obesidad visceral, medida por el cociente entre el perímetro de la cintura y de la cadera, es un factor determinante de la asociación entre la obesidad y el aumento de las concentraciones séricas de las aminotransferasas. En la patogenia del hígado graso no alcohólico, tenemos que en condiciones fisiológicas, la homeostasis lipídica requiere de la existencia de interacciones metabólicas coordinadas entre el hígado, músculo y el tejido adiposo. Estas son ejercidas por la acción reguladora de la insulina. Como sabemos también, el hígado tiene un papel central en el metabolismo de los lípidos, ya que este capta los ácidos grasos circulantes que proceden mayormente del tejido adiposo y en menor medida de la absorción intestinal de las grasas de la dieta. ¿Cuáles son los destinos de los ácidos grasos en el hígado? Una vez en el hígado, los ácidos grasos tienen 2 destinos fundamentales. El primero es incorporarse a las vías de oxidación intracelular, esto para generar ATP, o esterificarse para convertirse en triglicéridos y así poder secretarse a la sangre para formar lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, aquellos procesos que aumenten la captación hepática de ácidos grasos o alteren su metabolismo, ya sea por síntesis, oxidación o esterificación, y su posterior secreción pueden producir un acúmulo de grasa en el hígado. Actualmente, se considera que la resistencia a la insulina constituye el pilar patogénico básico de esteatosis hepática, ya que puede interferir en el metabolismo hepático de los ácidos grasos a diferentes niveles. Y por último, tenemos que la obesidad es un factor etiológico del hígado graso no alcohólico. Aunque se considera que la EGNA es una enfermedad hepática de evolución lentamente progresiva con respecto a otras hepatopatías crónicas, la probabilidad de evolucionar a cirrosis es un hecho cada vez más reconocido. Esto debido a que en pacientes cirróticos se ha encontrado una alta prevalencia de obesidad, diabetes
o ambas, especialmente en los pacientes con cirrosis criptogénica. Y también que la obesidad aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de tener concentraciones séricas elevadas de enzimas hepáticas. También se comprobó que los pacientes con esteatohepatitis tenían una tasa de mortalidad significativamente más alta que los pacientes con esteatosis simple y que las causas de la muerte más frecuentes son la enfermedad cardiovascular y la enfermedad hepática avanzada. Y estas fueron las referencias que consultamos. Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta, comentario al respecto de los artículos que presentaron sus compañeras? Bueno, aquí tenemos a alguien que levantó la mano. A ver, Elba, te oímos. Buenos días. No levanté la mano, solo felicitar a las compañeras. Ah, perfecto. ¿Algún otro comentario o duda al respecto de lo que las compañeras revisaron? Bueno, aquí las están calificando. ¿Qué más aparte de eso? Buenos días, doctora. Buenos días. Yo quería comentar que, bueno, mi tío es alcohólico. Fue alcohólico durante toda su juventud. Yo creo que desde la adolescencia, ya una persona mayor de 60, 70 años y todavía consumía alcohol. Pero, con respecto a lo de desnutrición, a mí me parecía muy interesante porque fíjese que él, pues no, ahora pues ya de grande, ya tiene casi 100 años, pues él no, siempre se mantuvo como bien, digamos, físicamente, no presentaba mayor tipo de enfermedad y bueno, se enfermaba, digamos, por ejemplo, porque se cayó, entonces tuvo un problema en el cerebro, lo operaron y quedó bien, digamos, pero de ahí para, diferente a eso, pues no tenía mayores complicaciones. Y entonces estaba pensando que si durante su infancia, su niñez, pues ellos vivían en Atitlán y comían mucho pescado. Y porque ellos, pues no, eso era lo que tenían como más acceso para comer. Y sus huesos se mantenían bien y fuertes, digamos, y si eso le pudo haber ayudado para mantenerse más estable durante toda su vida, ¿verdad? Porque a pesar de consumir tanto alcohol, pues él no tenía como mayores complicaciones médicas. Entonces, bueno, eso era mi comentario. Bueno, sí, tenés razón. A lo largo de todo el tiempo hemos estado hablando de la importancia de la alimentación. Y como tú decís, el comer mucho pescado, etcétera, acuérdense que es un alimento antiinflamatorio, porque les baja a ustedes las citocinas proinflamatorias y el tipo de vida que se va a ver un tipo de vida muchísimo más sano, haciendo ejercicio, comiendo sano, sin tanta comida chatarra, por decirlo así, y eso hace que las personas, a pesar de, puedan mantenerse mucho mejor en el área rural, bueno, en épocas anteriores, porque ahorita ya hay mucha chatarra en el área rural también, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo hice mi EPS, no sé si alguna de ustedes conoce el ahumado. Y ahí lo que se comía básicamente era mariscos. Comer frijol era un lujo, porque mientras que el marisco costaba 35 centavos la libre camarón y a veces 30 la de pescado, etcétera, el frijol costaba un quetzal con 65 centavos la libra. Entonces, ya ustedes mirarán la diferencia de el frijol había que comprarlo
Y los mariscos, pues si sabían pescar, se iban a pescarlos cada quien y entonces ya no pagaban los 35 centavos. Y la gente ahí era muy, muy sana, pues. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, seguimos con el siguiente caso. Buenos días a todos. Hoy vamos a presentar el caso de cirrosis y el artículo científico sobre el mismo tema. Mi compañera Andrea y yo los vamos a presentar. Como primer punto tenemos lo que es la presentación del caso clínico de lo que es la cirrosis hepática. En nuestro paciente contamos con un paciente femenino que tiene 65 años de edad. No presenta antecedentes patológicos de mayor relevancia en su cuadro. En el cuadro clínico, este paciente se caracteriza por tener una debilidad que ha sido progresiva, tiene una disminución del apetito, tiene náusea, intolerancia a alimentos con altos niveles de grasa, motivo por el cual ha sido sometido a evaluaciones periódicas y las cuales nunca le han dado un diagnóstico específico. Los signos que presenta esta paciente es que tiene ictericia, perdón, pérdida de peso progresivo, astenia y coluria intermitente. En el examen físico que se le realizó, reflejaba que tiene un hábito leptosomático. También se encuentra ella orientada en tiempo y espacio. No tuvo mayor dificultad para contestar el interrogatorio que se le realizó. Tiene una ictericia en la piel y en las conjuntivas oculares. Sus pares craneales se encuentran normales. No se detectó bocio ni adenopatías periféricas. Su ruido cardíaco o ritmo cardíaco se encontraba normal, no había soplos, ni tenía alteraciones en las válvulas cardíacas. Sus campos pulmonares se encontraban sin alteraciones pulmonares, estaban ventilados. En el abdomen, en el área abdominal, se le detectó que tenía hepatomegalia sin dolor. Tenía el pulso normal. El tono muscular tenía sensibilidad y reflejos normales y no tenía edematización en ningún área del cuerpo. Los laboratorios que se le practicaron a ella reportaban unos leucocitos bajos con 6.200 microlitros. Esto puede verse a la inflamación. También tenía un hematocrito disminuido y la hemoglobina con 2.2 gramos por decilitro. Estos pueden deberse a hemorragias, una malnutrición y también el hematocrito bajo puede indicar que es una cirrosis. Las transaminasas se encuentran elevadas, ambas, la AST y la ALT, lo que quiere decir que hay daño hepático o lesiones en el hígado, ya sea por una hepatitis viral o una cirrosis. La fosfatasa alcalina se encuentra elevada y esto nos dice que el hígado tiene algún padecimiento, algún daño. La bilirrubina total, directa e indirecta, se encuentran elevadas, principalmente el nivel elevado de bilirrubina general nos va a indicar que hay daños en el hígado, hay inflamación en el hígado y en los ductos biliares. La cantidad de proteína total es de 7.9 gramos por decilitro, se encuentran disminuidos. Puede presentarse por una hemorragia, enfermedad hepática, que es lo que está conglobando a esta situación, una desnutrición y una pérdida de proteína. También la cantidad de albúmina que presenta la paciente es de 2.9 gramos por decilitro. Esto nos nos sigue indicando que hay insuficiencias hepáticas. También el nivel bajo de albúmina puede deberse a una deficiencia de zinc o una hemorragia, desnutrición o deficiencia de proteínas. El porcentaje de globulina, la cantidad de globulina que tiene es de 5 gramos por decilitro. También se encuentra en un nivel bajo. Y esto nos sigue indicando que tiene un daño hepático.
Los niveles de colesterol en la paciente son bastante elevados, 288 miligramos por decilitro. Esto nos quiere decir que puede ser por una mala dieta, pero en el contexto que se está trabajando y los resultados anteriores nos llevan más a que tiene un daño hepático, ya sea por una cirrosis biliar o por una hepatitis crónica. El tiempo de protrombina se encuentra elevado, al igual que el INR, que se encuentra elevado. Ambos exámenes nos indican que tiene una dificultad en la coagulación, que se puede deber a un daño hepático o a una deficiencia de vitamina K. Los niveles de creatinina se encuentran ligeramente bajos. Esto puede darse por tener una mala nutrición o por una afección que tiene la pérdida muscular, que se puede vincular a lo que es una cirrosis. Y la GGT o gamma-glutamil transpeptidasa se encuentra bastante elevada, lo que nos indica que hay un daño o una enfermedad hepática. Generalmente se puede asociar a la cirrosis y que esto al estar elevado nos indica que hay una inflamación. También se realizó una electroforesis de proteínas que nos indica que hay un patrón inflamatorio crónico. Después de los laboratorios, la paciente fue sometida a estudios de imagenología mediante un ecodoppler, en las cuales, como ustedes pueden observar en la imagen 1 y 2, o en la foto 1 y 2, se evidenció que habían zonas regulares y heterogéneas con dilatación de las vías biliares intrahepáticas y una vesícula de paredes gruesas que era posible por una fibrosis y las cuales se encontraban atrofiadas. Además, estas presentaban lo que era una hepatomegalia en el lóbulo izquierdo. Las fotografías 3 y 4 del estudio de imagenología muestran que mediante una colangioresonancia se detectó el coledoco tortuoso, una vesícula biliar poco distendida, y lo cual causaba una obstrucción en el transporte de la bilis al duodeno. Posterior a se realizaron 2 cortes histológicos. En el primero se puede observar que hay una fibroplastia y un delta infiltrado inflamatorio linfomonocitario en los espacios portales. En el segundo corte que se realizó, se observó la ausencia de conductos biliares en espacios portales. También había un infiltrado inflamatorio, una colestasis periportal moderada, septos fibrosos portales, signos moderados y habían signos moderados de regeneración. Esto llevó a la conclusión de que el paciente tenía un padecimiento de una cirrosis biliar primaria en estadio 3. A la paciente se le dio un tratamiento para la enfermedad hepática con una administración de AUDC, que son las siglas del ácido ursodeoxycíclico, el cual es el principal tratamiento para la cirrosis biliar primaria, la cual ayuda a la disminución de los parámetros bioquímicos e histológicos que producen una infección hepática. Principalmente baja los niveles de bilirrubina, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa, los niveles de colesterol y la inmunoglobulina. Además, a este tipo de pacientes se le administra suplementos con lo que son las vitaminas liposolubles, generalmente lo que son la vitamina D, vitamina K y vitamina E. Esto porque, dado el daño hepático que causa la enfermedad de la cirrosis, hace que se disminuya la síntesis y la absorción de estas vitaminas que son tipo grasas. También a los pacientes que tienen cirrosis hepática se les da tratamiento con calcio para evitar que los huesos al tiempo les dé osteoporosis o las personas sufran de osteoporosis. Esto por la abundancia de bilirrubina y de los ácidos biliares que se encuentran en la sangre. No sé si tienen alguna duda respecto o algo con esto, porque ese sería el caso clínico. Compañeras, compañero, comentario al respecto de lo que están diciendo sus compañeros del caso que presentaron.
¿Quisieran agregar algo? Disculpa, ¿qué dijiste sobre el AUDC? Por favor, ¿lo puedes repetir? Sí, no tengas pena. El AODC es el ácido urso deoxicólico, que es el principal tratamiento para lo que es la enfermedad de la cirrosis biliar primaria. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Y si no, pues pasamos a lo que es el artículo científico. ¿No hay dudas, compañeros? Vaya, perfecto. Sigamos con el artículo. Buenos días, yo les voy a presentar el artículo científico de cuidado nutricional de pacientes con cirrosis hepática, escrito por Magalí Aceves Martins en el año 2003. Como sabemos, el hígado es muy importante, el cual influye en el estado nutricional y fisiológico de las personas. Pero las personas que sufren cirrosis hepática pueden llegar a presentar problemas de disminución y la utilización de los carbohidratos y aumenta el catabolismo de las proteínas y las grasas. Y asumado a esto, podemos mencionar que la baja ingesta y la mala absorción de nutrientes puede provocar que esos enfermos tengan índices altos de malnutrición. Más que todo esto se puede dividir en varias fases, ¿verdad? Y los clasificamos como compensados, la cual son pacientes asintomáticos y como podemos ver, su probabilidad acumulada de muerte por un año, esta depende de 1 a 3.4% y la probabilidad acumulada de salir de este estado por un año es de 10 a 11%. Y un 25% de los pacientes puede llegar a presentar malnutrición. Y esto es seguido por una fase de descompensación, que como podemos ver, está caracterizada por manifestaciones clínicas como la ictericia, ascitis, hipertensión portal gastrointestinal, sangrado de varices esofágicas, encefalopatía, y de igual manera la probabilidad acumulada de muerte por un año es de entre 20 a 57%, y la probabilidad acumulada de salir de este estado por un año es de 7.6%. Lastimosamente la fase 4 ya no puede ser regenerado. Y un 80% puede llegar a presentar un grado de malnutrición. La malnutrición que representan estos pacientes es calórico-proteico, por lo cual presentan una pérdida progresiva de masa magra y tejido adiposo. Los factores que llevan a la malnutrición pueden ser multifactoriales. Los más comunes son hipermetabolismo, la alteración metabólica, el cual existen disturbios ocasionados por la propia difusión hepática, el cual puede ser el aumento de energía expandida, resistencia a la insulina y una baja consistencia respiratoria. También encontramos la disminución y cambios en la ingesta habitual, ya que en estos pacientes es común que presenten una saciedad temprana por el acomodo gástrico que es anormal, las alteraciones en la percepción del sabor y una baja distensidad gástrica, que es más que todo lo presentan los pacientes con ascitis y los pacientes que tienen pacientes alcohólicos, se presenta una anorexia inducida por el mismo alcohol. También presenta una baja apetito por las señales de estimulación del apetito del hipotálamo en los pacientes. Es suprimido a través de una regulación negativa y la liberación de secreciones de citoquinas como el factor de necrosis tumoral. También tiene una síntesis y una absorción inadecuada de micro y macronutrientes. Para llevar a cabo una evaluación nutricional, se recomienda llevar un índice de masa corporal distinto, en distintos rangos. Como podemos ver, un paciente de 22 kilogramos por metro cuadrado es para una persona sin ascitis, de 23 con una ascitis leve y 25 con una ascitis severa. Esto se debe que debemos tomar en cuenta que un paciente con cirrosis tiene mayor cantidad de líquido extracelular y menor intracelular en comparación a las personas sanas, ¿verdad?
Y asimismo debemos considerar que los hombres suelen perder más masa proteica que las mujeres, debido a que las mujeres poseemos una mayor depresión de reservas de grasas. Para realizar el cálculo de la ingesta, debemos tener en cuenta los datos del paciente como las restricciones alimentarias, el apetito, los niveles de saciedad, los cambios en el gusto. También podemos tener como referencia las etnias o la religión. También debemos tener en cuenta si tiene alguna intolerancia o es alérgico a algún alimento. Y para llevar a cabo el cálculo de la ingesta calórica, se recomienda el recordatorio de 24 horas, cuestionario de frecuencia de consumo, conteo calórico y diario de alimentación. Estos, como son métodos de bajo costo, son de fácil acceso o que se lleve a cabo por el paciente. Y también para sacar las medidas antropométricas, se recomienda las medidas de pliegues cutáneos y de circunferencia, la dinamometría, la masa de cuerpo celular y la bioimpedancia eléctrica. Como sabemos, es esencial que el manejo nutricional es la principal meta con estos pacientes, ya que su nivel dietético es estimar correctamente la energía para los pacientes y prevenir el catabolismo proteico y las deficiencias. La energía, los requerimientos recomendados para los pacientes con cirrosis compensada sería entre 25 a 35 kilocalorías por kilogramo por día. Y mientras que las proteínas, tenemos que recordar que los pacientes cirróticos tienen requerimientos aumentados para mantener un balance nitrogenado adecuado en su organismo, ¿verdad? El limitar la cantidad de la proteína podría empeorar la condición clínica de los pacientes, por lo cual se recomienda de 1 a 1.5 gramos por kilogramo por día o de 25 a 40 kilocalorías por kilogramo por día. Y los carbohidratos, se debe tener en cuenta que los pacientes cirróticos tienen una intolerancia a la glucosa que está bien documentado y que puede ser resultado de un exceso de producción de glucosa y una utilización desigual. Así como ellos también producen una insuficiencia en la secreción de insulina, y las guías recomiendan que no haya un consumo mayor de 5 a 6 gramos por kilogramo por día. Y las grasas, los pacientes con falla hepática representan un metabolismo incompleto en los triglicéridos de la cadena larga. Por eso se recomienda que entre el 25 al 30% del total de las calorías provengan de las dietas de los lípidos. Gracias. No sé si tienen alguna duda. Compañeras, compañeros, dudas, comentarios respecto al artículo de sus compañeros. Ok, solo les recuerdo, por favor, que esto no es solo una mandar puntos. Aquí abarcamos muchas cosas. Número 1, las personas que van a buscar el caso clínico y los artículos tienen que llevar a cabo una investigación documental durante algún tiempo para poder sintetizarlo y venirles a presentar a ustedes ya todo en una forma muchísimo más fácil de entender. Es bueno que lo aprovechen. Entre más comentarios haya, mejor, porque todos nos podemos enriquecer, porque probablemente la duda de una persona la tengan otras. Así es que yo sí les solicito que participen activamente en el trabajo de sus compañeros. Bueno, sigamos con la otra persona. El grupo que falta. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Buenos días, doctora y compañeros presentes. El tema a tratar es sobre pancreatitis. El artículo se titula Tratamiento nutricional en pancreatitis.
y la autora es Gabriela Rodríguez Pacheco. Se publicó en la Revista de Medicina e Investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México, y pues las participantes son Wendy Galdames y Marcela Flores. Para comenzar, se puede decir que el apoyo nutricional en relación con la pancreatitis se ha convertido en una de las bases para su tratamiento eficaz, por lo que en los últimos años ha sido de mayor importancia indagar sobre el tema. El objetivo del artículo es determinar la cantidad de requerimientos nutricios que necesita con base en el estado del paciente, el punto de inicio y el tipo de elección de la terapia nutricional, así como si es o no factible las indicaciones en pacientes considerados en estado leve de la enfermedad, además de puntualizar los beneficios y contraindicaciones de algunos suplementos utilizados actualmente como coadyuvantes en el manejo del estado nutricional del paciente con pancreatitis. Con respecto al grado de severidad, se determina el tratamiento eficaz, el cual continúa siendo un manejo de soporte de las complicaciones y de espera a la resolución del proceso inflamatorio sistémico, acompañado de una dosis de antibióticos profilácticos, hidratación energética y apoyo nutricional, siendo este último una de las bases importantes para la recuperación del paciente crítico. En cuanto a los pacientes con un cuadro leve, casi siempre pueden iniciar la vía oral 4 a 5 días después del comienzo del cuadro agudo, y los casos graves suelen permanecer por más de 7 días en ayuno y son los que se benefician del apoyo nutricio enteral o parenteral o de ambos. Entonces, la pancreatitis aguda es un estado hipercatabólico que produce pérdida rápida de peso con base en el tejido adiposo y proteínas. Esta reacción metabólica, junto con la anorexia que produce la enfermedad, genera secundariamente a la desnutrición un claro aumento de la mortalidad, ya que se relaciona con la aparición de múltiples complicaciones. El tipo de apoyo nutricional debe ser con base en los requerimientos del paciente y de la fase que se encuentra cursando. En términos generales, en un episodio de pancreatitis, el páncreas necesita reposo, por lo que se retira de alimentación vía oral y se administra líquidos vía endovenosa. Recordando, la vía endovenosa es la instalación de sustancias líquidas directamente al torrente sanguíneo, a través de una vena, siendo esta de forma intermitente y continua. Es en comparación con las otras vías la de mayor rapidez de absorción. En cuanto a los pacientes con pancreatitis leve a moderada, los pacientes con pancreatitis leve suelen encontrarse sin síntomas gástricos 4 o 5 días después del inicio del cuadro. Si existen ruidos intestinales, hay que iniciar con una dieta de líquidos claros, manteniéndolo en vigilancia constante. A través de investigaciones se concluyó que las dietas no líquidas, es decir, sólidos y blandas, lograron un tiempo de hospitalización menor de aproximadamente un día, pero no influyeron en la recurrencia del dolor. Con base en estos resultados, se podría considerar que la realimentación en pancreatitis aguda leve se puede hacer con dietas sólidas bajas en grasa de manera segura y efectiva desde el primer día de realimentación, una vez que se resolvió el ilio y el paciente no presenta síntomas gástricos. Ahora bien, la nutrición parenteral o enteral no está indicada en este tipo de pacientes, ya que el ayuno recomendado es por tiempo limitado y se reinicia pronto la ingesta vía oral. Pacientes con pancreatitis severa. Estos pacientes muestran un pronóstico muy desfavorable, ya que presentan cambios hiperdinámicos como el incremento del gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular sistémica, mayor consumo de oxígeno secundario al estrés inflamatorio y al dolor. Estos cambios determinan que el gasto energético y el catabolismo proteínico aumenten de manera significativa, lo que da lugar a un balance negativo de nitrógeno. En cuanto al ayuno por más de 7 días, debe evitarse porque además de favorecer la desnutrición, incrementa la probabilidad de desarrollo de infecciones y complicaciones sistémicas secundarias a traslocaciones bacterianas intestinales, lo cual empeora el pronóstico general para el paciente que ya se encuentra en estado crítico. El apoyo nutricio temprano, cuando la dieta se administra por vía enteral,
ha demostrado mejorar el pronóstico al disminuir la aparición de la mayoría de estas complicaciones. Para aclarar los conceptos de nutrición enteral y parenteral, les comento que los pacientes pueden recibir nutrición artificial de dos maneras. Está la alimentación enteral, que es a través de una sonda colocada en el estómago o en el intestino delgado. Y está también la alimentación parenteral, que es a través de una sonda insertada en una vena mediante la cual los nutrientes ingresan a la sangre directamente. Siguiendo con el artículo, la nutrición parenteral no tiene un impacto positivo en el curso de la pancreatitis. Su rol se reserva a los casos con ilios severos solo cuando la nutrición enteral está limitada en su administración. Además, estudios recientes han demostrado que la nutrición enteral provoca menos hiperglucemias que la nutrición parenteral. La nutrición enteral tiene varias ventajas sobre la nutrición parenteral. Entre ellas se puede mencionar que previene complicaciones sépticas, evita complicaciones más comunes de la nutrición parenteral. ¿Cuáles son esas complicaciones de la nutrición parenteral? Son la sepsis por catéter, neumotórax y trombosis. Bueno, la sepsis es un trastorno potencialmente mortal que surge cuando la respuesta del cuerpo a la infección causa lesiones a sus propios tejidos y órganos. Y otra ventaja también de la nutrición enteral es que tiene menor costo que la nutrición parenteral. Estos factores hacen de la nutrición enteral una modalidad terapéutica ampliamente aceptable. Dentro de los hallazgos, la fórmula a infundir estimula al páncreas con distintas intensidades de acuerdo con la composición y la estructura de los nutrientes que contenga. Las fórmulas de mayor osmolaridad ejercen un mayor efecto secretor pancreático que las de menor osmolaridad. Las hormonas poliméricas o estándar contienen proteínas intactas. Las fórmulas peptídicas o elementales son aquellas en que las proteínas se han hidrolizado y por tanto se presentan como péptidos o aminoácidos libres respectivamente. Ambas suelen ser fáciles de adquirir ya que existe una gran variedad en el mercado. Ahora bien, las fórmulas hidrolizadas contienen pequeñas cantidades de lípidos que en su mayoría se presentan como triglicéridos de cadena media, que la mucosa intestinal puede absorber de manera directa hacia la circulación portal sin necesidad de lipasas ni de sales biliares. El paciente con pancreatitis presenta una función digestiva limitada y la estimulación pancreática debe evitarse mediante la administración de los nutrimentos en el yeyuno. Por esto se recomiendan las fórmulas hidrolizadas sobre las poliméricas, pues las primeras inducen una menor secreción pancreática y disminuyen el riesgo de agudización del cuadro o de la inducción de dolor tras la infusión nutricia. En la pancreatitis y los probióticos, en cuanto al uso de probióticos adicionados a la nutrición enteral, es otra alternativa, pero no muy promisoria. En la actualidad, no existe evidencia aceptable para recomendar el uso rutinario de prebióticos o probióticos, por lo que su administración debe considerarse experimental. En el omega 3, tras evidenciarse que la administración de ácidos grasos omega 3 puede ser beneficiosa en la reducción de la mortalidad, complicaciones infecciosas y duración del ingreso hospitalario en pancreatitis aguda, debería compararse la eficacia del tratamiento enteral o parenteral con estos ácidos grasos para optimizar su administración. Muy bien, como conclusión, el tratamiento nutricional es elemental en el manejo de pacientes críticos con pancreatitis, ya que mejora significativamente el pronóstico de vida, disminuyendo las complicaciones y la tasa de morbilidad. Este debe ser indicado de acuerdo a las condiciones del paciente y en las etapas tempranas de la enfermedad. Los múltiples estudios que se han realizado han incrementado la confiabilidad de la eficacia que posee algunos coadyuvantes en la terapia nutricional, como el omega 3 y los tipos de fórmulas utilizadas en la nutrición enteral. Por último, tenemos la referencia del artículo consultado.
Bueno, compañeras y compañeros, ¿alguna duda, comentario respecto a la presentación de sus compañeros en pancreatitis? Compañeras, compañeros, ¿alguna duda? Doctora, es un comentario sobre la alimentación de las personas. Digamos que en estos casos de la pancreatitis es mejor tener una alimentación baja en grasas. Y menciona un documento que estaba viendo que se pueden utilizar carnes magras si se desea consumir carnes, digamos. Que si, digamos, como la carne magra, estaba leyendo que también tiene aditivos y que recomiendan no comer carne magra por todo lo que utilizan, los químicos que utilizan para tenerla, digamos. Y la carne magra que venden, digamos que si uno va al mercado y pide carne magra, esta le quita, a veces pues ni le quitan, digamos, la grasa que tiene la carne. Entonces, solo, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, mira, para empezar, para qué se recomienda y qué no se recomienda depende del estadio de la pancreatitis, depende de la evolución de la persona, pues ahí tal vez, y depende de cómo vaya cada una de ellas, el cuadro clínico. Ahora, si me estás hablando solo sobre la carne como carne, sí, hay problemas y hay problemas serios, porque generalmente les dan un baño con nitritos. Cuando ya se mira la carne un poquito más oscura, en las carnicerías, supermercados, etcétera, les dan un baño con nitritos y ahí es donde miran ustedes esa carne roja, que se mira qué color rojo, ¿eh? Pero es porque estas personas ya han tenido un baño con este tipo de carne. Ahora, tú me decís, voy al mercado y pido carne magra, no me dan carne magra, sino que me dan carne con grasa. Lógicamente ellos no van a perder, entonces se les dice, deme 1 libra de carne y ya que te la pesaron, se les pide que se les quite toda la grasa. Claro, uno como comprador va a perder, pero está obteniendo algo que quiere. Pero hay que recordar también que dentro de cada hebra de carne hay grasa depositada, que una cosa es que les quiten toda la grasa visible y otra cosa es que se les pueda quitar toda la grasa, que eso no es realmente factible. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Buenos días. Buenos días. No es como duda como tal, pero tal vez un comentario. Yo el año pasado tuve COVID y después tuve inflamación de páncreas después de unos exámenes, pero realmente es cierto lo que decían sobre los alimentos. O sea, literal lo que a mí me dejaron los primeros días era no comer. Y solo, o sea, como luego líquidos, pero volver a incorporar y volver a comer bien, eso lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y es despacio. Y porque realmente el estómago, no el estómago, sino porque a mí me salió elevada la amilasa pancreática. Para que vuelva a digerir como todo, es como que se lleva un proceso. Y más que todo, por ejemplo, con lo que decía de la carne y cosas así, es mejor como comer todo molido o algo así que no le lleve al organismo como un mayor esfuerzo a la hora de degradarlo. Ajá, por eso es que les digo tal vez y depende del estadio del paciente. Incluso la carne molida hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes van a los supermercados hay de diferentes precios, pues. Y para eso usan generalmente manita de rochoy. Y siempre lo aconsejable es comprarlo más caro o pedir que, si uno quiere una carne mucho más fina, pues pedir que le muelan lomito. No en todas
los supermercados lo están haciendo ahorita. De hecho, en País no lo hacen, sino que venden una carne de una empacadora San Cristóbal. A mí en lo personal no me convence eso. Y sin ánimo de hacer propaganda, yo generalmente voy a la torre, que ahí sí todavía le muelen a uno el tipo de carne que uno quiere, aunque le sale mucho más caro, pero yo siempre he pensado que cuánto cuesta mi salud, pues cuesta muchísimo y sale más caro curarse que mantenerse lo mejor posible. Pero compañera, qué bueno que te recuperaste de tu pancreatitis, porque sí, muchos de los virus, fíjense que en parótidas es donde está, en la parotiditis está muy bien probado que las mujeres podemos desarrollar pancreatitis secundaria de una parotiditis y los hombres orquitis, se les inflaman los testículos. Entonces, siempre hay tropismo en los tejidos de el virus para ciertos órganos. ¿Algún otro comentario o aportación que quieran hacer? Sí, doctora, eso que usted menciona de que en las carnicerías o en los lugares, más que todo utilizan como carne ya vieja y llena de los gordos que le quitan a la otra carne y nervios, y cuando uno cose esa carne tiene una peste, ¿verdad? O sea, es horrible. Entonces sí, yo por eso hago lo mismo que usted dice, que compro mejor carne magra, se podría decir, y que me la muelan, ¿verdad? Porque hasta tiene mucho mejor sabor. Exactamente, aunque las reses de esta época ya no son las de otras épocas, ¿verdad? Pero sí, ahorita hay que saber seleccionar muy bien lo que uno va a comer. ¿Alguna otra cosa, compañeras y compañero? De mi Bueno. parte todo bien, doctora, gracias. Bueno, entonces las miro el día lunes con el siguiente tema. Doctora, Que solo tengan... falta presentar el caso clínico. Sí. ¿De cuál? Ay, perdón. Sí. De pancreatitis. Va, perdón. No, Dale, dele. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la parte del caso clínico. Este se nombra como pancreatitis crónica y esta fue una tesis realizada por Carmen Dayana Muñoz Mora y va a ser presentado por mi compañera y su servidor. Entonces, pues para empezar, el objetivo de este caso clínico pretende promover los problemas que existen en cuanto a una pancreatitis a repetición, convirtiéndola en crónica grave con diferentes alteraciones o manifestaciones clínicas que se presentan en una persona que, pues, en primer lugar, tiene malos hábitos o estilos de vida inadecuados, y estos pueden ser corregidos a lo largo de un tratamiento nutricional para esta circunstancia o identidad patológica. Entonces, aquí podemos ver los datos de la paciente, Es una paciente femenina de 38 años, tiene una talla de 160, un peso de 58 kilogramos y tiene un IMC de 22.6, por lo que es un IMC normal. Y como antecedentes tenemos que esta paciente ha tenido pancreatitis aguda a repetición. En signos y síntomas, pues vemos que hay un dolor abdominal de gran intensidad, náuseas, vómitos, distensión y piel ictérica. La distensión abdominal, pues es una afección en la que el abdomen, el vientre, se siente lleno y apretado y este puede lucir hinchado. Y en la piel ictericia, pues es una coloración amarillenta en la piel y la mucosa. Como historia clínica, pues esta paciente tiene antecedentes de alcoholemia, también de pancreatitis aguda a repetición hace 4 años, que fue la primera, y la última que fue hace 2 años. No refiere a antecedentes alérgicos y en antecedentes familiares, pues tanto su mamá y su papá pues son hipertensos y también hay antecedentes de consumo de drogas ilícitas.
Ahora pasamos a la anamnesis, que esta es una información que fue aportada por el paciente y por otros testimonios para confeccionar pues esta historia de la paciente. Entonces, pues refiere que hace 2 años fue ingresada a la casa de salud por presentar un cólico biliar. El cólico biliar pues es un cuadro clínico que se caracteriza por la distensión de la vesícula biliar, secundaria a la obstrucción del conducto cístico, y generalmente pues es provocado por un calco. Pues esta paciente presentó este cólico, pero ella siguió con malos hábitos, por lo que ella piensa que eso es la causa de sus molestias. El médico le solicitó exámenes de laboratorio TAC. Este pues es un procedimiento de diagnóstico que se utiliza un equipo de rayos X especial pues para crear imágenes en el cuerpo, y este es de mucha ayuda ya que detecta enfermedades en órganos internos. Se le hizo una CPRE y esta es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y esta pues es una prueba de diagnóstico por imágenes que incluye una combinación de endoscopía y radiografías para examinar los conductos biliares y el páncreas. Aquí pueden ver un ejemplo. Y pues este tipo de imagen tiene una duración, es de tipo imagen, perdón, y tiene una duración de 2 a 3 horas, y en esta paciente se observó ectasia ductal pancreática y calcificaciones grandes localizadas en la cabeza y cola del páncreas. Bueno, también se realizó un diagnóstico nutricional en donde se determinaron 2 P's. El primero pues fue una deficiente ingesta oral de bebidas y alimentos relacionada con la función gastrointestinal alterada, y esta fue evidenciada por vómitos y náuseas. Y el segundo pues es una ingesta energética excesiva relacionada con ingesta excesiva de grasas y azúcares, y esta se relaciona con los valores de laboratorios alterados que vamos a ver a continuación, en donde podemos mencionar a los triglicéridos y también el colesterol. Bueno, entonces aquí vemos que se hizo toma de los exámenes de laboratorio, y como pueden ver ahí hasta con unas flechitas pues se arrojó a resultados muy altos en cuanto a los valores normales. Ahí a la par pueden ver el rango de valores normales, y pues para hacer mención de algunos podemos ver y mencionar también que una hematología también ayuda a ver si la pancreatitis del paciente es o no a causa de una infección, y debido a los altos niveles de glucosa hay una inflamación en el páncreas. Como pues vimos hoy, hay que recordar que el páncreas tiene 2 funciones, una función exócrina y endocrina, y los pacientes con pancreatitis pueden presentar glucemias elevadas por su regulación endocrina. También podemos predecir que la paciente pudo haber entrado en un estrés. Este estrés pues eleva el cortisol, la glucosa, la hormona del crecimiento, y esto puede darnos una hiperglucemia, es decir, un nivel alto de azúcar o glucosa en la sangre. Un paciente que padece de pancreatitis tiene una falla en el páncreas al secretar insulina, y esto causa un incremento en los niveles de glucosa. En cuanto a los triglicéridos, el colesterol y la glucosa, pues estos son sugestivos de un desorden metabólico, muy probablemente un síndrome metabólico, pues siendo un reflejo de malos hábitos y estilo de vida de la paciente. Esta muy probablemente es una de las causas que contribuyó a la pancreatitis en la paciente. En cuanto a la albúmina y la hemoglobina baja, pues estos representan marcadores nutricionales que indican que la paciente está desnutrida, a pesar de que, como vimos al inicio, pues ella tenía un IMS normal, pero eso no quiere decir de que la paciente esté bien nutrida o tenga hábitos adecuados. El valor de transaminasas, pues aquí los vemos. Cuando el análisis de sangre detecta niveles elevados de estas moléculas, puede indicar que la paciente presenta un daño o una lesión en pues, las células hepáticas. Y podemos observar que en los signos y síntomas que ella presentaba, pues la paciente estaba histérica, y esto pues, puede deberse a un valor alto en la bilirrubina. Ahora, como diagnóstico, pues con base a lo evaluado, se diagnosticó que la paciente
padece de una pancreatitis crónica agudizada y después de toda la recopilación de datos, las observaciones físicas, clínicas, exámenes complementarios realizados, se pudo observar y analizar que una de las principales causas que llevó a esta paciente a padecer esta enfermedad es la continuidad de sus malos hábitos, un consumo excesivo de alcohol y consumo de drogas ilícitas. Porque recordemos que esta paciente, pues hace 4 años, tuvo una pancreatitis aguda, y hubo una repetición hace 2 años. Entonces, en este caso, a la paciente se le realizó una valoración absoluta, una valoración ABCD. Esta valoración quiere decir, pues, valoración ABCD. La A es una valoración antropométrica, la B bioquímica, C clínica y D dietética. Bueno, entonces se llevaron a cabo 2 intervenciones nutricionales. La primera fue el inicio de una alimentación parenteral y enteral. Esta tenía como meta el disminuir la estimulación pancreática y evitar la descompensación de la paciente. En segundo lugar, se aumentó la ingesta de alimentos y nutrientes hasta el nivel de prescripción nutricional, usando suplementos con el fin de compensar una dieta adecuada, usando suplementos alimenticios para cubrir las necesidades nutricionales. Entonces, pues una vez que se ha evaluado la motilidad gastrointestinal y este se encuentra en condiciones, se va a lograr progresar a una alimentación por vía oral, donde se inicia primero pues una dieta con líquidos claros. Esta dieta líquida es nutricionalmente incompleta, por lo que no cubre con las necesidades nutricionales. Entonces, por esta razón se debe mantener al paciente con una alimentación así, pero a corto plazo. También es de suma importancia la transmisión de las dietas en estos pacientes con pancreatitis. Es por la razón que luego de 48 horas aproximadamente con una tolerancia oral o dieta líquida siempre, pues media vez se haya evaluado cómo está funcionando el intestino, ahí ya se puede proceder y evolucionar la alimentación a una dieta semilíquida, es decir, con un volumen un poco más aumentado. Una vez terminada la transición de líquidos por 48 o 72 horas, se llega a la decisión de progresar a una dieta de consistencia blanda. Es importante mencionar que la nutrición parenteral debe incluir el aporte de todos los nutrientes, en especial si la duración de esta es a largo plazo. No obstante, se debe incluir electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo, tomando en cuenta una serie de reacciones metabólicas del paciente. Esto debido a que pues sabemos que estos electrolitos intervienen en varias reacciones metabólicas y, por ejemplo, como podemos mencionar la bomba de sodio ATPasa, y pues se requieren estos electrolitos porque un desbalance hidroelectrolítico puede repercutir en las funciones vitales, puede causar problemas al paciente, ya que estos pacientes pues pasan por una dieta parenteral y debemos saber que los pacientes siguen perdiendo líquido, pues en sudor, orina. Entonces se debe aportar estos electrolitos para que no exista un desbalance. Y pues por último, como conclusiones, tenemos la primera, que se aplicó un plan de alimentación que se inició con una dieta parenteral enteral, dieta líquida estricta, líquida amplia, blanda gástrica, con el aporte del contenido nutricional y modificaciones de acuerdo al estado nutricional y al proceso de la enfermedad. También se logró la recuperación del paciente mejorando la parte bioquímica, ya que niveles de colesterol, triglicéridos bajaron, y la parte clínica mejorando náuseas, vómitos y dolor abdominal. También se pudo mejorar las complicaciones de la pancreatitis crónica utilizando el proceso de atención nutricional, el cual permitió realizar una valoración completa y así poder estipular una mejor intervención nutricional. Y muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda o comentario. Bueno, compañeros, dudas o comentarios respecto a la presentación de sus compañeros.
Y solo si ustedes sabían si la persona pudo dejar de consumir drogas, digamos, o de disminuir por lo menos para mejorar su estado de salud, digamos, y evitar otro proceso de pancreatitis. Bueno, pues fíjate que sinceramente en el caso clínico no indicó si ella pues dejó de consumirlas o el alcohol, pero muy probablemente sí, porque si no, creo que no se hubiera logrado la recuperación de ella. Porque si nos damos cuenta, pues tal vez la pancreatitis en la paciente era multifactorial, ¿verdad? No solo era por un factor, sino habían muchas cosas, pues una mala alimentación, el consumo de alcohol. Entonces, me imagino yo, aunque no lo indicaba, que ella pues tuvo que dejar todo esto para tener una recuperación y mejorar tanto en la parte bioquímica, en parte clínica y mejorar las pues complicaciones que ella tuvo al inicio. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo sí tengo una duda para María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda. Sí, buenos días. Está conectando mis audífonos. Cuénteme. ¿Ya te me escuchas? Sí, yo sí la escucho. ¿Y usted? Ah, va. No, te escucho así lejos, pero sí te escucho. Mira, ¿podrías explicarnos un poquito más sobre qué entendiste sobre por qué es importante reponer los electrolitos o micronutrimentos en estos pacientes? Ya el sodio ya ella dio un ejemplo, pero ¿y el resto? Pues en general todas las personas los necesitamos en que estén en equilibrio para que se dé adecuadamente la contracción muscular. Eso incluye pues a todos los órganos, intestino. No, pero específicamente en el paciente con pancreatitis, porque a ellos pueden tener que darles otro tipo de alimentación, entonces pueden meterlos en un síndrome de realimentación. Y ella explicaba algo, Sí. Entonces podrías explicárnoslo. Que tiene que ser de forma paulatina, por eso pasaba. No, ¿por qué? ¿Por qué hay que reponer cada uno de ellos? Para llegar a tener un equilibrio nuevamente. No, la razón metabólica. Razón metabólica. Sí. Puchis. Bueno, parece que no. A ver, compañeros, los que explicaron el tema de pancreatitis, eso lo hablamos ayer, que tenían que revisarlo. ¿Lo fueron a revisar? Bueno, podría ser también por la homeostasis del cuerpo. No. ¿Se acuerdan que lo hablamos ayer en la noche? En la tarde, realmente. Vaya. Ok. Les queda de tarea irlo a averiguar, por favor. Ya sus compañeros nos lo van a decir en la próxima clase. Y no se los digo yo hoy porque la tarea de ellos era irlo a buscar el día de ayer. Bueno, compañeras, entonces y compañeros, que tengan feliz día. Nos vemos en la próxima clase y sus compañeros van a completar este tema el día lunes. Y pues vamos a exponer el siguiente tema. ¿Tienen algún comentario antes de que concluyamos la clase? Buenos días. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿El compañero que habló?
Bueno, si no hay ninguna duda, compañeros, entonces nos vemos el día lunes. Hasta luego.